El miércoles pasado decíamos que Jesús es el hombre por excelencia, el modelo por excelencia que tenemos que seguir, sus huellas, sus pisadas. Hablábamos de ese póster que surge por ahí de algunos grupos no cristianos, pero hablando cómo Jesús influencia, cómo Jesús marca movimientos. Decía, se busca Jesús y todo lo que ahí comentaba ahí, para seguir las huellas de Jesús de una manera verdadera, correcta, pues nuestras vidas tienen que estar marcadas por la santidad, decíamos eso, ¿verdad? Sin santidad nadie verá al Señor. Es un estado de consagración que debemos aspirar todos y tenemos que luchar en dos frentes importantes. Hemos estado platicando del primer frente, que es reafirmar nuestra identidad, porque la identidad genera pues autoridad, ¿verdad? Si vivimos los modelos del mundo sin Dios, pues no vamos a tener esa autoridad ante los demás, esa autoridad espiritual, moral, para poder ayudar, apoyar a otros varones, en este caso, a salir adelante. Y veíamos que en Romanos 12 se nos da tres exigencias, dice aquí el escritor, que nos ayudan a clarificar que nuestra identidad como hijos de Dios pasa por un espíritu de sacrificio. Ya lo vimos el miércoles pasado, y hoy vamos a platicar los otros dos principios o exigencias por las cuales debemos pasar como hijos de Dios, que es también la separación, el principio de la distinción. Entonces, santidad implica, como decíamos, apartarnos para Dios. Y aquí nos habla de no conformarnos a este siglo. Cuando nos apartamos para Dios, nos estamos separando de la ética, de las costumbres y la moralidad del mundo sin Dios en que vivimos. No habla aquí de no tener amigos, de no trabajar, no habla aquí de ser así gentes metidas en la casa. No, somos personas que nos debemos relacionar con los demás, por supuesto. Nos debemos a los demás, somos seres nacidos de relaciones y vivimos en relaciones con los demás, o sea, somos seres gregarios, somos seres que necesitamos a los demás, sean o no de nuestra creencia, nos necesitamos unos a otros, somos seres humanos, somos hermanos de raza, pues, y todos tenemos la imagen de Dios, acuérdense de eso, todos tenemos la imagen de Dios. El que consideremos más malo del mundo tiene la imagen de Dios, y Dios envió a su Hijo Jesús a morir por esa persona también. Entonces el cristiano, el Hijo de Dios, lucha contra la corriente de esta sociedad. Romanos 12:2 dice que no tomemos la forma de este siglo, de esta época, y eso lo escribió hace 2000 años más o menos, que nunca debemos pues tomar la forma del mundo sin Dios, de las cosas que van contra Dios, pues, ¿verdad? No debemos nosotros de conformarnos, de hacernos como las personas que así hacen las cosas sin Dios, conforme al esquema de este mundo, que debemos ser diferentes y debemos tener un estilo de vida diferente, un estilo de vida como hijos de Dios. No somos perfectos, tenemos errores, pero sí somos perfectibles. Dice Filipenses 1:7 que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará. O sea, tenemos que ir creciendo, siendo mejores, cada vez más separados de las cosas que no son de Dios, yendo hacia las que son de Dios, pero tratando de influenciar en aquellos también que no conocen de Dios. Y aquí este hombre pone el ejemplo del salmón, un pez que por cierto sabe muy rico, aunque es un poco caro, al menos acá en México. Dice que nace en las aguas remansadas y tranquilas del curso alto de los ríos, o sea, nace en las partes altas de los ríos, y cuando es todavía pequeñito va bajando, va descendiendo en el río hacia el mar, hacia el océano, y se va haciendo, obviamente, en ese transcurrir se va haciendo adulto, pero ya estando en el océano llega un momento en el cual la naturaleza
le impulsa a regresar al río por el cual descendió para desovar, reiniciar el ciclo biológico de la vida. Y esta es la aventura real del salmón, ¿verdad? Cuando inicia el ascenso por el río, recuerda que descendió, ¿verdad? Y ahora va a ascender. De hecho, por ahí, si no me equivoco, hemos visto algunos reportajes de osos que están esperando casi con la boca abierta. El salmón brinca y pues ahí el oso lo pesca, ¿no? Lo agarra como su presa para comer. Entonces, el salmón inicia el ascenso por el río, se va a encontrar con saltos de agua y cascadas impetuosas, fuertes, que dificultan su recorrido, que quizá no lo ayudan a subir, obviamente lo bajan o lo hacen a un lado y tienen que volver otra vez a intentar. Va luchando contra corriente, y así es la vida del Hijo de Dios, del que se conoce también como cristiano, aunque entendemos que a veces la palabra cristiano ya está muy usada, digámoslo así, muy devaluada. Realmente hijos de Dios sería lo más correcto, porque es ir contra la corriente generalmente, ¿verdad? Es ir contra los principios, contra los valores del mundo sin Dios, es ir contra situaciones, por ejemplo, es que la gente tiene mucha tendencia a odiar, a tener rencor, por ejemplo, a vivir relaciones ilícitas, uniones libres, las cuestiones ahora de identidad de género tan confusas, tantas situaciones ahora que se viven, y nosotros tenemos que ir con la palabra de Dios, obviamente por delante, pues yendo en contra de lo que la gente piensa, pero con el pensamiento de Dios, y tratando sin duda también de poder apoyar a que la gente entienda lo que realmente nuestro Creador dice en su palabra, y cómo ese vacío que traen las personas en su interior es llenado solamente por Dios, no por las modas, no por las formas de este mundo sin Dios. Entonces es importante que esta exigencia de santidad pues nos distingue y nos hace diferentes. Esta separación de la corriente moral de este mundo es algo que tenemos que mantener siempre vigente, el estar realmente luchando contra la corriente, el no tomar la forma de este mundo. Y la tercera forma que nos habla aquí Romanos, y que este varón marca aquí, es sacada obviamente de la palabra de Dios, simplemente la destaca él de la misma palabra de Dios. No estamos aquí hablando de una idea de un hombre, estamos hablando de lo que dice la palabra de Dios. Para tener esa identidad, para seguir a Jesús, tener esa identidad plena de dónde venimos, del Padre, y seguir a Jesús, que es Dios encarnado, tener ese valor, vivir esos valores cristianos. Dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense. La palabra en griego es metamorfosis, e implica un cambio de forma que ha de producirse desde el interior de la persona. Y este concepto se ilustra desde la vida de la mariposa, o con la vida de la mariposa. Usted sabe que en su origen la mariposa pues es una oruga, es como un gusanito. Su servidor me tocó ver en las plantas de mi madre, de mis padres, ¿verdad? Precisamente esos gusanitos le llamábamos medidores, ¿verdad? Van así, luego así, y así, por eso le llamamos medidores. Esa oruga pues se empieza a transformar, se agrega una sustancia sedosa que la va envolviendo en su cuerpo, y al contacto con el aire se va endureciendo, forma el capullo, o lo que se llama la crisálida. Entonces pasa por el proceso de metamorfosis, de cambio, y de repente empieza el capullo, con el tiempo obviamente, ya adentro la mariposa, ya se transformó la oruga en mariposa, va rompiendo ese capullo, ¿verdad? De hecho, por ahí hay algún pensamiento que dice que no ayudes a la mariposa a salir del capullo, porque no podría entonces ejercitar, ¿verdad?, su cuerpo para volar. Entonces es importante esto,
esta mariposa va rasgando y va abriendo hasta que sale volando, ya no un gusano que solo va a arrastrarse, sino una mariposa con la capacidad de volar. Por eso es importante, dice, nosotros debemos transformarnos y tomar, obviamente aquí son ejemplos de la naturaleza, volar, ir más arriba, no quedarnos siempre en las mismas situaciones. Entonces es importante recordar que el sufrimiento en la vida cristiana nunca es gratuito, siempre tiene una enseñanza, siempre es pedagógico, siempre es terapéutico, nos sana, nos enseña a través de los procesos de cambio y del dolor, crecemos y maduramos, porque a los que aman a Dios todas las cosas, dice la palabra, les ayudan a bien. Entonces es importante recordar que la valentía nuestra es asumir riesgos. El varón debe asumir riesgos, debe estar siempre buscando ir hacia adelante. Solo se empieza a vivir de verdad cuando estamos dispuestos a crecer y a transformarnos, no conformarnos a lo mínimo, a las formas, sino tenemos que hablar siempre con la verdad, y aquí podemos hablar con la verdad. No te conformes, no te adaptes, deja ya la pasividad, no vivas como el pececito en la pecera, pues nada más aquí en corto y seguro, ya te sabes todo. Hay que vivir como el salmón, en la lucha contra la corriente, en ir, en que a veces te tumban, te hacen a un lado, te regresan y otra vez hay que ir hacia adelante. Sea una mariposa con una nueva mentalidad, vive la metamorfosis y el proceso. Quizás es lento a veces, quizás es doloroso, transformar la vida, las relaciones, pero no nos quedemos en la mediocridad, vayamos hacia la excelencia, porque Dios quiere lo mejor de nosotros y sabe que lo podemos dar, nos ha dado la capacidad de ser mejores para Él. Así que tengamos un corazón dispuesto a que Dios transforme nuestra vida, cambie actitudes, rompa conformismos y adquiramos más compromisos. Es cierto, hay que pagar un precio, definitivamente, pero merece la pena, aunque a veces pensamos que no vamos a llegar porque pues tenemos pocos recursos o pocas cosas, pero con Dios podemos llegar muy, muy, muy alto. Así que para ser capaces de cumplir con nuestras primeras responsabilidades como varones, debemos tener clara nuestra identidad. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Acabamos de ver cómo nuestra identidad como hijos de Dios pasa por un espíritu de sacrificio, con una conciencia de separación y una voluntad de transformación. Así que, insisto, no tengamos miedo de salir de la tranquila complacencia, de la comodidad, de nuestro estado tranquilo, ¿verdad? De nuestra zona de confort, como se dice. No, pues estamos aquí tranquilos. A veces va uno creciendo y se va uno conformando. No, pues ya tengo eso, ya tengo lo otro, ya que, pues mira, mejor aquí me quedo tranquilo. No. Si eres creyente, si eres hijo de Dios, hay que ir hacia adelante. Hay gente que no es creyente, que no es hijo de Dios y va siempre hacia adelante, sin Dios, pero va. Ahora nosotros, pues, tenemos mayor ventaja de hacer las cosas mejor o sentirnos más plenos porque vamos con Dios. Dejar esa pecera de egoísmo, de comodidad, asumir las responsabilidades, la madurez, la guía que tenemos que tomar como líderes de casa, líderes de diferentes lugares donde Dios nos haya puesto, tomar la espada, pelear por tu vida, pelear por tu familia y por Dios. Así que nos vemos próximamente, si así Dios lo permite. Hasta luego.